Listo, ahí ya estamos grabando. No sé cómo les haya ido con el montaje en el Cadecimo, si le han podido cacharrear, han tenido alguna dificultad con los primeros ejercicios que han sido los más sencillos, el arranque directo, el inversor de giro, si lo han podido sacar, si lo han podido hacer. Recuerden que el Cadecimo es gratis, ¿no? Yo les compartí ahí el instalador, entonces pues no tenemos excusa para no hacerlo. Igual, la idea no es acosarlos con esa entrega, con esas cosas, sino que es que ustedes lo hagan a su ritmo, a su tiempo, pero que en algún momento lo hagan, ¿listo? Entonces quedaría pendiente es el arrancador directo, el inversor de giro, el arranque estrella delta, el arranque con autotransformador y el que vamos a mirar hoy, que es el arrancador con variador de velocidad. Entonces la idea es que al terminar el curso, pues la mayoría de ustedes o todos puedan hacer esas conexiones y sobre todo que la entiendan, que entendamos el concepto base de cómo funciona ese sistema. Esa es la idea. Listo, entonces vamos a mirar acá eh, cómo funciona el arrancador suave y el variador de velocidad. Entonces el arrancador suave es lo que estamos viendo acá, un elemento que tiene un componente electrónico. Esto estamos hablando acá de electrónica de potencia, ya vamos a mirar. Y su función, como su nombre lo indica, es arrancar suavemente el motor. Entonces acá nos dicen los sistemas eléctricos industriales, el control del arranque y la velocidad de los motores eléctricos es esencial. Los dispositivos más comunes para esta tarea son los arrancadores suaves y los variadores de velocidad. Entonces el arrancador directo del que estamos hablando, nosotros vimos que tiene un pico de corriente. Ese pico de corriente influye en el par que genera esa máquina. Entonces, cuando generamos un par muy grande en ese momento de arranque, entonces vamos a tener acá un golpe mecánico que puede ser nocivo para nuestro sistema, cualquiera que sea, cualquier cosa que tengamos conectado al motor. Entonces, para eso son estos arrancadores que van a reducir la corriente de arranque, disminuyen el esfuerzo mecánico y van a prolongar la vida útil del motor y de sus componentes. Entonces, el principio de funcionamiento de este arrancador suave tiene que ver con el control de la tensión aplicada al motor durante el arranque. Entonces, se utilizan dispositivos de electrónica de potencia como tiristores o triacs. Acá obviamente estamos solamente nombrando algunos, sabemos que estos elementos pues son bastante complejos, tienen muchas cosas. No vamos a entrar al detalle porque ya se saldría un poco de los límites del curso. Pero estos divisores y triángulos lo que hacen es modificar el ángulo de disparo de la onda de corriente alterna. Entonces, a medida que el motor acelera, la tensión se incrementa gradualmente hasta alcanzar su 100%. Entonces, a diferencia del arranque directo, él arranca paulatinamente a través de estos elementos de electrónica de potencia. Eso es lo que está haciendo, manipulando acá esa tensión. Algunas de sus características especiales es que va a arrancar progresivamente y sin golpes mecánicos. Tiene una reducción de picos de corriente 3 a 4 veces de la corriente nominal. Eh,
Permite un frenado suave en algunas versiones. Esto obviamente también depende de la tecnología del fabricante, de la gama. Tiene una característica acá importante que no depende de la frecuencia, sino solamente de la tensión. Alcanza su velocidad nominal trabajando a la frecuencia de la línea, si es de 60 o 50 Hz. Sus usos típicos son las bombas centrífugas para evitar el tema del golpe de ariete relacionado con las tuberías. Se utiliza también mucho en ventiladores y compresores, cintas transportadoras y eh, cargas con par variable. Eso es así de manera muy general cómo funcionan estos elementos. Entonces, ahorita vamos a mirar cuál vamos a utilizar, si utilizamos el variador de velocidad o utilizamos el arrancador suave. Listo, entonces en cuanto al variador de velocidad, su principio de funcionamiento es diferente porque ya no se enfoca únicamente en la tensión, sino también en la frecuencia. Entonces él va a controlar la frecuencia y la tensión desde la alimentación del motor. Él convierte la energía de corriente alterna en corriente continua, es decir, la rectifica y luego nuevamente la convierte a corriente alterna. Entonces, en esa transición, en esa conversión de pasar de corriente alterna a corriente continua, lo hace con el fin de suavizar la señal. Luego esa señal ya suavizada la convierte nuevamente corriente alterna con la frecuencia que eh, se necesite. Entonces se utilizan transistores tipo IGBT o tipo MOSFET. Entonces toda esta parte de la electrónica de potencia, como les digo, es un mundo bastante amplio que pues también obviamente tenemos que ir a estudiar, pero no es de entenderlo acá en 10 minutos. Esto es bastante más complejo. Acá tenemos la ecuación que se refiere a la velocidad. Entonces la velocidad del motor está relacionada con la frecuencia y con el número de polos. Estamos hablando de motores de inducción, motores asíncronos. Entonces es importante notar que vamos a depender de la frecuencia de la red y del número de polos. Entonces, cambiando la frecuencia, este parámetro es el que nosotros vamos a cambiar. Vamos a modificar también la velocidad del motor. Quiere decir que la velocidad del motor es directamente proporcional a la frecuencia del sistema. Entonces vemos acá un diagrama ya resumido de la composición interna de ese variador. Entonces tiene un rectificador de entrada, luego que tenemos acá la energía en corriente continua, se hace nuevamente una inversión para obtener acá eh, una nueva señal, pero ya que usted la pueda modificar a través de toda esta electrónica de potencia. Es así como funciona. Es muy parecido a lo que se hace internamente también en un inversor, de lo que habíamos hablado la vez pasada en el curso de paneles fotovoltaicos, de energía fotovoltaica, utilizábamos un inversor. Nótese que acá es lo mismo, es el mismo principio. Pasamos de tensión continua a tensión alterna, pero esta tensión alterna nosotros la podemos modificar a nuestro gusto. Allá en el inversor era más reducidas las posibilidades. Entonces, acá algunas de las características resumidas
Eh, Nos hablan del control de la frecuencia y la tensión. Esto es importante, va a permitir una aceleración y desaceleración y frenado programables. Ya no estamos dependiendo em, de un sistema tan sencillo como el de delta estrella, de estrella delta, que solamente nos va a dar la opción de controlar la aceleración, pero no la desaceleración. Entonces, es muy importante porque nos va a dar muchas más opciones de control. Otra característica es que mantiene el torque constante o variable según la aplicación. Acá podemos controlar este parámetro que es bastante importante, el torque o el par. Reduce significativamente el consumo em, en cargas variables. Permite comunicación con sistemas de automatización como PLCs, SCADA o Modbus. Sí, Keiner, les voy a compartir acá antes de que se me olvide la asistencia. A ver cómo nos va con esto. Como siempre, las personas que no lo puedan llenar, ahorita al final antes de irnos al descanso, me dan ahí su nombre, porfa, y la miramos. Digamos, Hermes Niño, Omar Sánchez, Héctor Ullabán, Emir Hernández, ¿cómo están llenando la asistencia? ¿Desde el celular o desde el computador? Ingeniero de un computador y pues todo bien. Hermes, ¿cómo la llenó? Ingeniero, buenas noches Desde el desde el computador. computador. De pronto, de las personas que no lo han podido llenar, lo están tratando de abrir desde el Sí, profe, celular. desde el computador también. Sí, es raro porque porque a algunas personas sí les deja y a otros no. Esa es la pregunta. Bueno, igual ahorita la llenamos, la llenamos acá manualmente. Listo, continuamos con la presentación. Acá el tema del enlazamiento con la parte de los sistemas automáticos del PLC y del SCADA es bastante, nos abre un nuevo mundo, porque ir a entender estos lenguajes de programación, pues ya es cómo se está manejando ahorita la industria, que casi todo es automático. Los usos típicos de este variador son las bandas transportadoras con control de velocidad, bombas con control de caudal, ventiladores y extractores, máquinas, herramientas, elevadores, mezcladores, etc. Entonces acá vemos las diferencias principales entre los dos elementos. Entonces tenemos acá en la primera columna el arrancador suave. Entonces acá nos dice que va a controlar ese arrancador, solamente la tensión. El variador de velocidad va a controlar la frecuencia y la tensión. Sí, Pablo.
Buenas noches, profe. Buenas noches. En este caso, el, el variador, cuando hay el botón de pánico, ahí cuál sería entonces la función. ¿Aísla la corriente o solamente frena el movimiento del motor? Hay varias opciones de frenado. Una de ellas es interrumpir el circuito de control y hay otra que se le puede inyectar una tensión directa, una corriente directa al variador, estamos hablando al variador de velocidad, para que haga ese frenado. Entonces va a depender de las aplicaciones y de la exactitud que usted necesite. Pero en usos cotidianos normales de no tanta precisión, solo con suspender el fluido energético sería suficiente. Ahí, Ok, profe. listo, bien, gracias. Freddy nos compartió ahí el link. De pronto, a ver, miren a ver si funciona. Ahí se los compartió nuevamente por el... Listo, no deja abrir. Listo, no importa. Listo, entonces acá siguiendo con la cuadro comparativo, acá el arrancador suave va a dejar la frecuencia fija en 60 Hz, acá la puede variar. Su complejidad es más sencilla, la del arrancador suave, que la del variador de velocidad, tiene una electrónica más avanzada y esto va a influir en el costo. Entonces, estos variadores suelen ser más costosos. Acá la aplicación es para el arranque y para el frenado. Acá es durante toda la operación. Entonces, este elemento nos va a ser más útil en el momento que usted quiera cambiar ese par de ese motor. Su eficiencia energética es más alta, la del variador. Eh, y en cuanto a la carga, puede tener acá el arrancador suave un par variable y acá también puede ser constante o puede ser variable. Entonces, a manera de conclusión, los arrancadores suaves son ideales para proteger el motor y el sistema mecánico durante el arranque. Los variadores de velocidad ofrecen control total, ahorro energético y automatización avanzada. La elección depende del tipo de carga, presupuesto y nivel de control requerido. Listo, entonces acá en esta imagen, en esta gráfica, podemos ver la comparación entre los tres arranques que hemos visto, el arranque directo, el arranque estrella triángulo y el arrancador suave. Entonces acá en el arranque directo vemos que la tensión del motor cambia abruptamente en el tiempo. Entonces pasa acá de 0 voltios a el 100% de la tensión en muy corto tiempo. Acá idealmente lo podemos modelar como instantáneo. Sabemos que esto está en el orden de los microsegundos. Y esto es lo que hace que el par sea muy brusco, que sea muy fuerte. Cuando ponemos estrella triángulo, vamos a reducir en un porcentaje, vamos a tener un 58% de esa tensión nominal a la que va a trabajar el motor. Este 58% de dónde sale, aplica para todos los motores. ¿De dónde sacamos este número? ¿Sí se acuerdan? Es importante que nos queden ahí esos números. De la raíz de 3 por las fases. Sí, señor. Entonces, si usted divide 1 entre raíz de 3 le va a dar 57 punto algo, 57, casi 58. De ahí sacamos ese número.
para que lo tengamos ahí en cuenta. Y vea que el arrancador suave utiliza una rampa de tiempo. Entonces, acá teníamos algo casi instantáneo, acá vea, va a tener un tiempo que usted lo va a programar. También esa es la ventaja de estos variadores de frecuencia, variadores de velocidad, que le da la opción de cambiar este tiempo. Entonces ya lo vamos a ver en el ejercicio práctico, cómo vamos a cambiar este tiempo a lo que usted necesite. Y aplica tanto para el arranque como para el frenado. O también va a aplicar durante el funcionamiento de su sistema. Si su sistema requiere cambios acá durante la operación, el arrancador va a permitir esos cambios. Esos cambios pueden ser señales análogas, pueden ser señales digitales, pueden ser señales manuales, lo que sea. Pero lo importante es que el sistema va a permitirnos esto. Entonces acá vemos cómo se comporta la curva de corriente en los tres casos. Entonces acá en el arranque directo vemos que la corriente es abrupta, es muy grande y a medida que el motor empieza a funcionar, pues va a disminuir. En el arranque estrella triángulo, entonces tenemos acá un valor mucho más pequeño, el 58%. Viene acá en este instante y vea que acá también puede producir un par o un golpe mecánico que aunque menor eh, puede ser importante para su sistema. Si su sistema es muy delicado, si su sistema es muy sensible a estos movimientos, entonces vea lo que puede pasar aún siendo un sistema estrella triángulo. Mientras que el arrancador suave puede controlar un poco de mejor manera y no va a tener este cambio abrupto, sino que se va a mantener acá constante y va a reducir hasta llegar a su corriente nominal de velocidad. También influye las condiciones de temperatura. Y nos pregunta Julio si la temperatura también. Sabemos que en estos sistemas lo que sufre es el tema del aislamiento. Entonces también cuando nosotros leemos las placas de los motores, ahí nos hablan de unas temperaturas. Habíamos visto la vez pasada que leímos la placa de un motor de ejemplo que toleraba hasta 90 grados más de la temperatura nominal, pero en espacios de tiempo muy cortos. No es que usted lo deja ahí caliente todo el tiempo y no va a pasar nada. Pues la idea es que si va a estar sometido a una temperatura alta, sea por un corto tiempo. Sí, hay otro tipo de arranque que es por variar la resistencia, variando las resistencias del bobinado, pero ya casi no se utilizan estos métodos. Ahorita de los métodos que nosotros estamos hablando, el más utilizado es el de variador de frecuencia por todas las ventajas que nos hablan acá. Entonces, las personas que de pronto quieran indagar un poco más con los otros métodos, esa parte está en el libro, ahí en el capítulo 5 creo que es, donde nos hablan de esta parte del arrancador del motor. Ahí de donde yo saqué toda esta información, solamente que pues acá la resumí, sacando las partes más importantes, pero hay otros métodos de arranque. Acá la parte del par, cuando hablamos de par, es sinónimo de torque, ¿no? Para que no nos confundamos. Sobre todo cuando estamos hablando de máquinas eléctricas, nos referimos más a este nombre, a par. Ya cuando se habla de motores de combustión interna, ya se habla un poco más de torque, pero son sinónimos. Estamos hablando de newton metro, son las mismas unidades.
Entonces vemos acá cómo se comporta el par a lo largo de la operación. Entonces en el arranque directo tiene esta forma. Tiene acá un par muy elevado comparado con el arrancador suave. Vean. Acá el par es mucho más reducido, pero fíjese que tiene una forma muy parecida, una forma similar. El arrancador estrella triángulo sí tiene acá un cambio un poco más abrupto, que puede ser lo que estamos diciendo, puede llegar a ser nocivo para su sistema en la parte mecánica, de la parte mecánica. Vamos a revisar unas gráficas donde vamos a analizar la función que tiene el variador con respecto a al par y a la velocidad. Entonces, para entender ese concepto nos toca mirar acá algo fundamental, que es lo que nosotros conocemos como la velocidad base. Entonces, la velocidad base simplemente es la velocidad máxima que el motor puede alcanzar manteniendo su par nominal, es decir, cuando ya encuentra su estado estable. Cuando está trabajando a su frecuencia y a su tensión nominal. Entonces tenemos acá nuevamente la misma fórmula, solamente que le añadimos acá la parte del deslizamiento. Como estamos hablando de máquinas asíncronas, de motores asíncronos, que puede ser un motor de rotor de vanado o puede ser un motor de jaula de ardilla, donde sabemos que la velocidad del rotor es diferente a la velocidad sincrónica del campo que lo está excitando, es decir, del campo magnético del estator. Entonces acá tenemos que mirar, tener en cuenta esta definición, la de velocidad base. Entonces simplemente la vamos a entender como esa velocidad donde tenemos frecuencia y tensión nominal. Como nosotros vamos a variar esta frecuencia, entonces van a ocurrir unos eventos físicos dentro de la máquina que van a estar descritos acá por las gráficas que vamos a ver a continuación. Entonces simplemente acá tenemos, bueno, un ejemplo numérico para entender lo que les estoy contando del tema del deslizamiento. Entonces si usted tiene un motor de 4 polos y está conectado a 60 Hz, su velocidad síncrona simplemente es utilizar esa fórmula. Entonces sabemos que es de 1800 RPM. Si su deslizamiento nominal es del 3%, simplemente multiplicamos acá por este número y nos va a dar que eh, la velocidad base, teniendo en cuenta el deslizamiento, es de 1746 RPM. Eso es lo que nosotros vamos a tener como base. Entonces, ¿qué van a pasar? Van a suceder varias cosas. La primera parte es que nosotros vamos a aumentar perdón, no. Sí, vamos a jugar con la frecuencia, vamos a variar la frecuencia, pero manteniendo eh, también la frecuencia variable, perdón, la tensión. Sí, entonces ahí estamos cambiando linealmente la frecuencia y la tensión. Entonces, ¿qué pasa? A medida que usted aumente la frecuencia, va a aumentar la velocidad de la máquina y también va a aumentar el par. Todo esto variando también la tensión linealmente. ¿Sí? Entonces acá vemos cómo va cambiando la velocidad con respecto al par. Entonces aumentamos la velocidad y aumentamos el par. Es algo intuitivo.
Aumentamos par, aumentamos, perdón, velocidad, se aumenta el par. Eh, La siguiente situación es mantener la tensión constante. Entonces, cuando nosotros mantenemos la tensión constante, fíjese que acá ocurre algo contraintuitivo, que yo aumento la velocidad del motor, del rotor, pero vea que el par disminuye. Ese par se vuelve débil, aun cuando el motor esté girando a más revoluciones. ¿Por qué sucede esto? Porque la tensión está constante. Pregunta, profe, y en Señor, este caso que fuera la velocidad negativa, ¿no se podría? velocidad negativa, es decir, va girando lo contrario, el motor, Correcto, en reversa, por decir algo. para cualquier lado que gire va a ocurrir esto, va a ocurrir lo mismo. ¿Dónde es donde vamos a ver los cambios? En esa transición. Si está girando a la derecha y lo frenamos y lo ponemos a girar a la izquierda, ahí pues vamos a notar esos cambios. Pero ese cambio no lo podemos hacer abruptamente. Ese cambio tiene que ser controlado. Y acá la última situación, ya Lo, donde tenemos todo. Señor, lo comento por una cosa, profe, qué pena interrumpirlo. no señor, Resulta tranquilo. que en el edificio hay una planta eléctrica y tiene un contactor que dice que tiene que estar el motor quieto para poder, o sea, pasarlo de automático a manual. Tiene que estarlo quieto. De así sea dejarlo 5 segundos y ahí sí hacer la conversión, porque podría ocasionar tanto daño en la piñonería y en los demás sistemas eléctricos. Sí, señor. Es algo muy intuitivo, ¿cierto? O sea, sería ilógico que usted tratara de cambiarle totalmente la dirección a una máquina que lleva esta velocidad, que lleva una inercia y tratar de cambiarle, pues es algo muy, muy complicado. Ya ahorita vamos a mirar bien eso cuando hagamos el montaje ahorita en el CAESIM, vamos a entender mejor estos conceptos, Profe, vamos a entender mejor estas gráficas. Señor, pues es que en relación a lo que dice el compañero, sumado a lo que su merced dice, pues diría yo que es muy intuitivo y muy normal, porque cuando el motor está girando hasta cierto punto, tenemos claro que hay un torque y hay una velocidad que no se puede romper abruptamente. Eso es algo como un símil de comparación. mm, un carro en movimiento, cuando va en marcha hacia adelante avanzando, yo no puedo abruptamente pasarlo a reversa porque eso tendría una connotación grave, rompería pues la transmisión, la caja y una infinidad de cosas. De igual manera, el motor eléctrico necesita de un determinado momento para que su rotación merme y pueda hacer la variación de movimiento, porque lo contrario sería catastrófico, dañaría muchas cosas. Entonces, creo que ese es como, digamos, por llamarlo de alguna manera, como el sentido lógico de las cosas. Yo no puedo tan bruscamente ordenarle a un motor que varíe su rotación porque eso generaría, sería catastrófico. gracias Iván. Sí, creo que el ejemplo del carro nos aclara todas las ideas. Lo importante del variador de frecuencia y de velocidad es que él tiene esa, esa opción de usted programarle la rampa. Perdón que me devuelva acá un segundo. Fíjese que acá estamos hablando de una rampa de tiempo donde usted puede programarle a esa máquina, a ese controlador, cuánto se demora. Entonces sabemos que ahí estas máquinas nos pueden dar un rango de entre 0 y 120 segundos, por ejemplo. Entonces, si usted necesita que ese motor frene en un segundo, lo puede hacer. Y hay varias técnicas, la que les estaba contando. La de inyectarle una corriente directa
para anular el campo y hacer esa frenada un poco más rápido, no esperando a que se detenga solo, sino ayudándole con ese nuevo campo que eh, se va a oponer al campo que ya existe, generado por el movimiento rotacional, por esa inercia, y hace que el frenado sea más rápido. Ya vamos a mirar esa parte. Listo, acá la última gráfica nos habla de la familia de curvas características en todo el rango de la frecuencia. Acá estamos hablando de unas frecuencias entre 0 y 1800, luego entre 0 y 3500 y acá ya tenemos entre 0 y 3500 y vemos cómo es el comportamiento de esa velocidad mecánica. ¿Para quién va a ser importante estas gráficas? Para aquellas personas que estén programando un controlador y este cambio sea muy importante en una industria donde esté todo muy automático, donde usted necesite exactitud, que hayan transiciones, por ejemplo, del vertido de un líquido, del calentamiento de algún elemento para detenerlo, cosas como esas. Esto es muy importante a la hora de ir a programar ese controlador. Listo, entonces acá resumiendo lo que acabamos de hablar, entonces tenemos que el punto de partida para nosotros va a ser esa velocidad base, que es el punto de referencia, donde el motor va a trabajar a lo que él dice, 60 Hz, y a la tensión nominal. Entonces, por debajo de esa velocidad, el torque es constante. Por encima de esa velocidad, el campo se debilita de lo que estamos hablando. Entonces, aunque la velocidad sea mayor, el campo eh, va a disminuir el torque, el par. Y lo que les estoy diciendo, el uso más intuitivo, más fácil que podemos observar acá es el tema del diseño y del control, de cómo usted va a controlar ese sistema. Por último, esta parte es bastante importante. Esta curva nos está mostrando acá precisamente lo que estamos hablando. Cuando el motor está trabajando a su par máximo, cuando se detiene, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, él arranca, llega a su momento máximo, a su par máximo. eh, entonces acá nos vemos la descripción. Entonces, en este tramo, el motor consume energía eléctrica y entrega energía mecánica, que es para lo que está diseñado, que es un motor. El par y la velocidad tienen el mismo signo. Ya vamos a mirar el tema del signo. Es la operación normal de un motor de inducción. En esta zona aparecen par de arranque al inicio, par máximo, que es este punto de acá, el par a plena carga, y el deslizamiento está entre 1 y 0. Acá tiene un valor mayor que 0 y menor que 1. Ya vamos a devolvernos ahí para entender mejor. En la región de frenado, ya cuando está en esta parte de acá, acercándose a frenar, a detenerse, ocurre si el rotor gira en sentido contrario al campo giratorio. Pero fíjese que ahí no está cambiando de dirección el rotor, sino lo que está cambiando de dirección que es el campo que induce. Ya vamos a mirar cómo es de una manera un poco más fácil. Entonces, esto va a ser útil en sistemas donde se requiere detener rápidamente el motor. Lo que les estoy diciendo con la inyección de una corriente directa. Y la última región, ¿cuál es? Es cuando el rotor está girando más rápido que la velocidad síncrona. Entonces sabemos que para que el rotor gire necesita un campo magnético. Cuando esa velocidad del campo magnético es inferior a la velocidad del rotor,
esta máquina ya se convierte de motor a generador. ¿Ve? Entonces en esta zona el motor actúa como generador de inducción, es decir, tiene un deslizamiento negativo. Entonces esta parte sé que es un poco más complicada de entender, pero vamos a imaginar el escenario donde usted tiene el motor, está girando. Cuando usted lo detiene o cuando usted lo apaga, cuando usted suspende ese campo que está excitando, que está produciendo ese movimiento, el rotor no va a parar instantáneamente, sino que él continúa con su inercia. Él sigue rodando hasta que se detenga paulatinamente por la fricción que hay con el aire. Pero en ese momento, en ese espacio, desde que usted suspende el campo magnético, va a pasar un tiempo y esa máquina está induciendo, porque es natural, porque está haciendo las veces del generador, que está convirtiendo esa energía mecánica de las rotaciones en energía eléctrica, la están induciendo en esa bobina de la red, en esa bobina que está conectada a la red. Entonces ya no está convirtiendo la energía eléctrica en energía mecánica, sino viceversa. Y es lo que estamos viendo acá en esta curva. Entonces, en algunos sistemas esto puede ser nocivo, en otros se puede aprovechar esta energía. Entonces, acá vemos un ejemplo rápido donde tenemos los mismos valores que teníamos anteriormente. Ahora tenemos la velocidad del rotor, el deslizamiento y el modo de operación. Entonces, cuando el deslizamiento es negativo, tenemos que la máquina se está comportando como generador. Eso es lo que nos está queriendo decir. Entonces, acá en estas aplicaciones lo vamos a entender mejor. ¿Cuándo puede ocurrir eso? No solamente por la inercia, sino por eh, algún elemento mecánico externo. Entonces, una cinta transportadora banda descendente que usted apaga el sistema y él por la inercia sigue moviendo ese rotor. Una grúa o un ascensor puede tener también ese comportamiento, donde va a hacer que el rotor se siga moviendo aun cuando usted ya haya apagado el sistema. El generador eólico pues es lo más intuitivo, pero ya sabemos que esto solamente va a funcionar como generador. El vehículo eléctrico. No sé de pronto los que han visto o siguen la Fórmula 1, estos carros utilizan precisamente este sistema que estamos hablando. Él en el frenado recupera la potencia y cuando necesita pasar a un rival, ahí activa esa potencia que generó extra en ese frenado. Obviamente es una energía limitada porque solamente la va a poder recuperar en el frenado. ¿Sí? Pero fíjese que no es por fricción, en ningún momento es fricción, sino es inducción electromagnética. También se utiliza acá en estos sistemas con gran inercia como ventiladoras y centrífugas. Entonces ya ahorita que vengamos del descanso, hacemos el montaje y ahí redondeamos estas ideas que yo sé que nos van a quedar más claras. Entonces vamos a hacer este montaje. Esto que tenemos acá es el inversor. Vea que por eso les decía al principio de la sesión que ir a montar esto pues es lo más fácil. Porque esto viene con su manual, viene acá con sus instrucciones. Hacer esto no tiene tanta ciencia. ¿Cuál es la ciencia? Analizar estas gráficas, para que a la hora de usted poder instalar ese sistema, pueda programarlo. O sea, la ciencia de esto es programar este elemento para que esto haga lo que usted quiera. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver ahorita. Em, Vamos a mirar cómo vamos con la asistencia. No sé si tengamos alguna inquietud adicional, algo que añadir. Profe, disculpe, buenas noches. Comparta la asistencia otra vez, disculpe.
Vamos a compartirla a ver si de pronto la podemos llenar. Listo, igual si no la llenamos, no importa. Ahorita en la siguiente parte la hacemos manualmente. No pasa nada. O también ustedes me escriben el nombre ahí pero lo hacemos en la segunda parte. Me escriben el nombre ahí en el chat y como la sesión queda grabada, yo después miro la grabación. Nos queda más fácil así para no ponernos a llamar uno por uno. Sí, hagámoslo así. Listo, entonces gracias por la participación. No se pierdan ahorita la segunda parte para que entendamos bien el concepto. Entonces, veámonos a las 7:10. Tomémonos 14 minutos de descanso.
Atrevido, lado. Oiga, su merced. Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a abrir el cadecimo y vamos a hacer el montaje. Listo, entonces, como ya sabemos, nosotros tenemos en este tipo de circuitos, en este tipo de montajes, que hacer una parte de potencia y la otra de control. Entonces ya esto es bastante repetitivo para los que lo han hecho, para los que lo han trabajado. Tenemos que poner acá una fuente de alimentación. Ponemos acá las protecciones, la parte del termomagnético, que como es un sistema trifásico, tiene que ser trifásico. Ponemos el contactor. Y buscamos acá donde dice potencia. Vamos a buscar el variador de velocidad, también trifásico. Es importante que pongamos el que dice corriente alterna.
Ponemos el variador y nos quedaría por poner el térmico, el que va a proteger al motor de la sobrecarga, de alguna sobrecarga eventual. Y nos quedaría por poner el motor trifásico. Listo, entonces hacemos la respectiva conexión. Ya ustedes saben cómo se hace acá. Hacemos la conexión. Y conectamos acá la puesta a tierra. La conectamos al inversor y la conectamos acá al motor. Eso es lo que hay que hacer. Listo, entonces ahí tenemos la parte de potencia. ¿Qué pusimos de nuevo hoy? Solamente este elemento que es el inversor perdón, el variador de frecuencia. De resto ya habíamos visto el termomagnético, el contactor y el térmico. Listo, entonces la próxima clase vamos a hablar en detalle de estos elementos. Vamos a mirar también la parte normativa. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la parte del control. Entonces vamos acá, bien donde dice potencia y ponemos el controlador, desde donde vamos a manejar este elemento. Ponemos ahí de esta manera. Ya vamos a mirar para qué sirven cada uno de estos pines, que es algo muy sencillo. Listo, entonces vamos a ir montando la parte del control. Como siempre, utilizamos los mismos elementos. Acá una fuente de alimentación monofásica. Pongámoslo por este lado para que nos quede espacio. Y vamos a poner la parte negativa o la parte del neutro. Acá en la parte de abajo. Listo. Pongámoslo un poquito más hacia acá para que nos dé espacio. Y ponemos acá una línea de tal manera que podamos conectar todos los elementos que vayamos a necesitar. Vamos guardando para que no se pierda. Usted le pone ahí el nombre que quiera. Vamos a ponerle variador de frecuencia. Y lo guardamos. Ahí va quedando todo el trabajo que vayamos haciendo. Listo. Entonces empezamos a poner los elementos de arriba hacia abajo, lo que siempre hemos necesitado. Entonces tenemos acá el disyuntor monofásico. Podemos girar acá. Vamos a poner acá em, el pulsador Z, lo ponemos doble para poder ponerle el testigo, el piloto. Ponemos también el térmico, también lo ponemos doble de una vez. Ponemos el pulsador normalmente cerrado, que es que nos va a servir de stop. Ponemos un pulsador normalmente abierto, que es el que nos va a servir de start o de inicio. Vamos a necesitar por acá otro normalmente abierto para cuando el motor quiera girar a la derecha, otro para cuando quiera girar a la izquierda. Ese cambio ya no lo tenemos que hacer
como hicimos el inversor de giro, si no vamos a utilizar este mismo elemento, nos va a servir para esa función, ¿sí? Es otra de las ventajas. Vamos a poner acá unos interruptores. Ya les explico para qué es. Todos tenemos claro cuál es la diferencia entre un interruptor y un pulsador. Alguien que nos explique ahí o que le explique a los compañeros. ¿Cuál es la diferencia entre este elemento pulsador y este elemento interruptor? Este interruptor es el que usted tiene en la casa para prender la luz, para prender el bombillo. Eso lo pone nunca. El pulsador desenergiza y el interruptor siempre permanece energizado. El pulsador. Profe, bloquea a la gente. Pueda que entremos como para que no vaya. Entonces no despachemos nada hasta que vamos a ver. Listo, entonces, sí, lo que dijo Hermes, el interruptor es mecánico y esto funciona a través de la bobina, con un enclavamiento electromagnético. Vamos a poner acá un contacto auxiliar, precisamente para eso. Y vamos a poner por acá un pulsador normalmente cerrado para abrir una parte del sistema. Eso va a quedar seccionado, va a funcionar por partes. Vamos a poner acá los pilotos para el térmico y para la parte manual. Listo, eso creo que sería todo. Ya vamos a mirar cómo lo vamos a conectar. ¿Cómo nos fue con la asistencia? No, profe, yo no pude llenar. Listo, para que no nos demoremos con eso. Entonces, ahorita al final de la clase, las personas que no lo hayan podido llenar, me dejan ahí una lista con su nombre y ya yo lo lleno. Listo, entonces vamos a hacer acá la conexión. Esto, como les digo, es un trabajo ya repetitivo, pero hay que saberlo hacer. La idea es que sepamos hacer todo. Conectar, diseñar, encontrar fallas, hacer la programación del elemento. Obviamente cada quien tiene sus gustos y tiene sus habilidades. Todos tenemos habilidades diferentes. Pero igual nos toca conocer cómo funciona el sistema. Listo, vamos conectando. Vamos conectando las bobinas. Sacamos acá también, conectamos estos dos. Sacamos acá para conectar hacia abajo. Conectamos. Acá tenemos que poner le tenemos que poner acá un auxiliar para que haga el enclavamiento a través del contactor. Tanto a este pulsador como a este de acá. Estos como son interruptores no van a necesitar ese contacto auxiliar. Listo, como pueden ver, esto ya es un trabajo que si usted
ha hecho los ejercicios, pues ya lo saca fácil. Perdón, conecto primero esto acá. Y ahí sí sacamos acá la derivación. Ponemos acá las bobinas en el neutro. Acá la embarré. Este no iba hasta ahí. Ojalá ahorita en la simulación no me vaya a molestar. O si no, nos toca repetir acá este procedimiento. Ojalá que no, ojalá funcione. Sacamos acá el piloto del térmico. Y sacamos acá el piloto del pulsador Z, que es la parada de emergencia. Y conectamos acá esta parte de arriba a la parte positiva y lo mismo acá. Listo, ahí quedó. Ahora vamos a energizar la parte del controlador. Entonces, este controlador tiene acá unos pines. Entonces, este pin de acá abajo que dice R más y R menos, estos dos, es para conectar una resistencia para lo que estábamos hablando. Cuando se retorne la energía producida por el motor, cuando esté en ese estado negativo, es decir, que siga rodando por la inercia, él va a retornar, se va a comportar como generador, entonces acá el controlador va a disipar esa energía a través de una resistencia. Va a convertir en esa energía cinética del motor en energía térmica a través de la resistencia. Tiene acá unos pines, este I1 e I2 es para el giro del motor. Entonces con I1 va a girar a la derecha, con I2 va a girar a la izquierda. No tiene más ciencia. Y acá con I3 e I4 va a tener una frecuencia predeterminada. Entonces usted acá le puede poner un número para que él gire a una frecuencia que usted necesite. Lo mismo acá en la otra entrada. Y también nos va a dar la opción de una tercera frecuencia cuando nosotros dejemos estos dos conectados al mismo tiempo. Ya lo vamos a ver en la simulación. Ya lo vamos a entender mejor. Vamos a compartirlo a ver si de pronto a algunas personas les sirve. Vamos a refrescarlo acá a ver si de pronto. Listo. Entonces vamos a conectarlo con eso que acabamos de decir. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a poner acá una fuente positiva. Y vamos a poner una fuente acá negativa. Una parte negativa. Es una fuente positiva y negativa. Vamos a poner acá también un piloto que nos va a indicar cuando este elemento esté energizado. Entonces vamos a poner acá una barra o un bus para poder conectar todos los elementos. Él acá también tiene una entrada de energía positiva para lo que les estaba comentando. Cuando usted requiera inyectarle una corriente directa al motor para frenarlo, va a ser a través del controlador. Para eso sirve.
Conectamos acá. Sacamos acá hacia la parte negativa para cerrar el circuito. Conectamos ahí a la negativa, listo. Vamos acá donde dice potencia, buscamos la resistencia, esta que dice resistencia monofásica, y la vamos a poner ahí, para lo que les acabé de contar, para la disipación de la energía. Conectamos. Y lo conectamos ahí. Vamos a poner acá unos contactos auxiliares para estos elementos. Entonces buscamos acá. Vamos a poner acá arriba para que se alcance a ver el nombre. Vamos a necesitar 4. Y los vamos a energizar acá por la parte superior. Y acá en la parte inferior pues lo conectamos a sus respectivos pines. Entonces este va a servir para giro a la derecha. Este nos va a decir giro a la izquierda. Este nos va a dar una velocidad específica a través de la variación de la frecuencia. Y este me va a dar otra velocidad. Pero son estáticas, no las podemos cambiar. Y ahora vamos a mirar acá cómo funciona el variador. Entonces acá para el control de velocidad tiene un potenciómetro analógico. Le damos ahí y nos va a salir este elemento que nos va a servir para cambiar manualmente o analógicamente esa frecuencia. Ya vamos a ver en funcionamiento esto y vamos a entender mejor. Listo, entonces nos queda por cambiar acá el nombre de todos estos elementos para que nos funcionen. Esta bobina, acá me faltó un cable. Esa bobina va ahí. Esta bobina es la del contactor, la vamos a llamar KM1, que es esta misma. Le ponemos KM1. Y cada una de estas bobinas son estos que tenemos acá. Entonces le vamos a poner un nombre fácil. Vamos a poner acá este K1. Acá le vamos a poner K2, K3 y K4. Usted le pone el nombre que quiera, pero pues esto es lo más sencillo. Y lo mismo acá a los pulsadores. Acá se le vamos a poner S0. A este le ponemos S1. Acá le ponemos S2. Acá a este le ponemos S3. S4. Estos son los pulsadores. Y acá al último le ponemos S5. A los interruptores seguimos con esa misma secuencia de S6 y S7. Listo. ¿Qué nos falta? A ponerle acá esta bobina. También este es de KM1. Y creo que ya terminamos ahí.
falta esta parte que es la referencia de tierra. Pero esto no lo vamos a conectar a esta misma tierra, sino es una referencia que tiene acá el sistema. Entonces la vamos a conectar acá a esta tensión cero. Acá una referencia de cero, una estabilidad. Listo, creo que ya está todo bien marcado. Vamos a probarlo a ver si nos funciona y lo vamos a explicar. Me faltó acá ponerle el nombre. Sí, me faltó ponerle el nombre acá a los auxiliares. Acá para que este quede enclavado tiene que tener el mismo nombre de esta bobina. Entonces acá es K1, acá es K2 y listo. Vamos a probarlo nuevamente. Energizamos. Ahí debería iniciar el motor. Vamos a mirar a ver cuál fue la falla. Vamos a mirar si está energizando el contactor. El contactor está bien, hasta acá vamos bien en la parte de la potencia. Entonces toca mirar a ver cuál es el error acá hacia abajo. Porque la bobina K1 también se está energizando. Ah, ya, acá no se está energizando. Se me olvidó cambiarle el nombre también en la parte del controlador. Entonces detenemos y le cambiamos acá los nombres. Esto tiene que ir K1, K2, K3 y K4. Entonces K1, porque si no, no se cierra el contacto. K2, K3 y K4. Volvemos a iniciar la simulación, cerramos acá el contacto, energizamos la bobina, acá ya se cerró, pero debería cerrar acá también este contacto. Entonces debe haber acá un error de continuidad hacia abajo que nos está tomando esta parte negativa. Vamos a mirar qué pasó acá. Vamos a probarlo nuevamente. No se está cerrando acá esta parte. Entonces es esta que está fallando. Alguna de estas dos debe estar fallando. Vamos a reemplazar esos cables. Cerramos acá. Vamos a mirar un momento acá la programación de esto. Acá el tiempo, ya les explico, 10, 25, 50. Acá está la frecuencia. Entradas digitales. Vamos a mirar si es por esto de acá.
La entrada I1 está energizando acá. Vamos a probar un momento, voy a quitar este. Creo que de pronto lo conecté también mal. No, pero no creo que tenga que ver acá. No se está cerrando es acá esta parte del controlador. Doctor, disculpe, esa parte del controlador es negativo, porque ahí le está colocando el cable positivo también. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En qué parte? Es exacto, Este es esa parte positivo. es negativa, Esta es negativa. pero le está colocando el cable positivo también. Allá donde está agarrando el cable. No, pero este es negativo, vea. Sí, este contacto es negativo, vea. ¿Sí? Ahí está el menos. Ok. Bueno, para no demorarnos acá tanto, voy a guardar este y voy a abrir el que ya tenía hecho. Acá debe ser algún error de un contacto de algún cable de estos. Antes de que se nos pase el tiempo, vamos a abrir acá el que ya tenía. ¿Cuál era? ¿Cómo era que lo había llamado? Profe, una pregunta, qué pena mi ignorancia. Tal vez de pronto algún programador o digamos algún tiempo de espera que se esté manipulando, que se esté ejecutando en el momento. No, porque es que lo estoy haciendo con 5 segundos, entonces ahí debería, ya viene por defecto. No, es algún cablecito ahí que no, que de pronto no le estoy abriendo bien. Profe, ¿y no puede hacer ese contacto, cerrarlo de pronto con un contacto del contactor, por decirlo así, una parte externa? Podría ver si Sí, funciona. pero ya queda más largo el. Sí, correcto, va a quedar un poquito más extenso, o más bien, poner un contacto en paralelo ahí, pero del contactor, por decirlo así. Sí, porque ahora se me olvidó cómo le puse el nombre de esto. Vamos a abrir acá un momento. Ya miramos a ver. Sí, pero lo que pasa es que el cable SIM tiene que, si el cable lo tira un poquitico más largo, Sí, es por eso. o Queda no un hace el poquito largo y ahí con todos esos cables de pronto fue que la o en embarré el en el túnel. empalme, si no le aparece el puntico, tiene uno que colocarle el empalme, si no, no Ujú. funciona. Variador de frecuencia se llama. Listo, vamos a mirar. Ya ustedes, ya los que la han cacharreado, saben cómo es eso. Listo, ahí está. Es el mismo. Ya lo tenía guardado, sino que lo quería hacer para que ustedes vieran cómo se hace paso a paso. Es el mismo. Entonces ahí tenemos las conexiones. Vamos a darle acá en simulación. Lo iniciamos y ahí ya prende. Entonces ya en esa primera parte energizamos solamente la parte del controlador, vea, esta parte. Todavía el motor no ha girado porque acá aguas abajo todavía están desenergizadas estas bobinas. Entonces cuando yo active K1, que es este pin de encima, de arriba, se va a cerrar y va a arrancar el motor a girar hacia la derecha. Entonces ahí nosotros observamos que él arranca en una frecuencia y termina en una frecuencia donde usted la haya calibrado. Entonces, ¿cómo la calibra usted? Abrimos acá y usted le pone la frecuencia de donde a donde quiere que funcione. Entonces, de 50 a 100 Hz le puse yo. Usted le puede poner el valor que quiera. Entonces, él arranca en 50 y termina en 100. Lo hace automáticamente. Entonces, lo vamos a mirar nuevamente. Vamos a energizar. Vamos a cerrar acá. Solamente acá lo que estoy haciendo es energizando acá. Entonces, él arranca en 0 y llega hasta 100. Cuando pongo a girar el motor a mano derecha, a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ¿sí ve? Arranca en 100, en 0, perdón, hasta llegar a 100. Y llega a su eh,
velocidad nominal que es de 6000 RPM. Cuando yo lo abra, él no se detiene instantáneamente, es lo que queremos ver, sino que él se demora un tiempo en detenerse. Entonces abrimos acá el circuito y observemos, vean, ¿sí? Él sigue girando. Disminuye las RPM hasta llegar a cero. En ese momento, la velocidad síncrona del estator es menor que la velocidad del rotor. Es decir, se está comportando como generador. Entonces, inyecta energía a este sistema. Este sistema, ¿cómo dispersa esa energía? ¿Cómo utiliza esa energía? A través de la resistencia, a través de esta resistencia. La disipa. Si no la disipara, pues quema todo el sistema, porque no está diseñado para eso. Otros sistemas más sofisticados obviamente van a aprovechar esa energía, ya no la van a convertir acá en calor, sino la van a almacenar. Listo, podemos también cambiarle acá el giro, que precisamente para eso son estos pines. Ya él gira a mano izquierda, hacia el lado izquierdo, con la misma frecuencia, pero fíjese que acá ya el RPM es negativo, lo que quiere decir que está girando en contra de las manecillas del reloj. Acá el controlador nos da la opción de 4 velocidades. Entonces la primera velocidad es ajustada analógicamente a través de este sistema, del sistema del potenciómetro. Usted la puede cambiar acá manualmente. Y las otras 3 velocidades están comandadas por estos 3 pines. Entonces es el pin I3 y el I4. Usted le puede poner el valor que usted quiera. Un valor entre 0 y 200. Acá por defecto viene 10 y 25. Y la cuarta velocidad es cuando los pines están conectados simultáneamente. Entonces vamos a la parte del control. Vean. Acá está la parte de los interruptores. Entonces este es el pin I3, usted lo activa, o el pin I4. Y cuando los dos estén activados, se activa esa cuarta velocidad. ¿Sí? No tiene más misterio esta parte de acá. Y el giro se lo da a usted eh, o a derecha o a izquierda. Entonces vamos a mirar acá rápidamente esos valores. Vamos a ponerle acá un poquito más pequeño. Vamos a iniciar la simulación. Cerramos acá el contacto. Energizamos el controlador. Y cerramos la primera velocidad. Entonces la primera velocidad eh, es de 10. Vean, acá dice 10 Hz. Si abro y pongo esta de acá, se activa la de 25 Hz. Y si activo ambas, si pongo las dos al mismo tiempo, me da la de 50 Hz. Entonces ahí están esas 3 velocidades comandadas por estos 3 pines. Y la I1 es comandada por este elemento de acá, que es el potenciómetro. Es esta parte de acá, del potenciómetro analógico. Que acá pues lo estamos haciendo manualmente, pero en la vida real, ¿qué es lo que va conectado acá? Sensores de temperatura, sensores de presión, finales de carrera, muchas cosas van conectadas ahí. Entonces, vamos a hacer la prueba del potenciómetro para mirar cómo se puede cambiar esa frecuencia, aun cuando el motor esté girando. Entonces, iniciamos el sistema, activamos en su giro normal hacia la derecha, abrimos acá el potenciómetro y podemos cambiar esa frecuencia. Se puede variar ahí la frecuencia. A medida que usted varía la frecuencia, vea cómo cambia también las RPM, hasta llegar acá a su límite de 6000 RPM. ¿Sí? Y así es como funciona el sistema. ¿Sí? Más o menos. ¿Tenemos alguna duda? Sí, Hermes.
Profe, ¿cómo se protege, digamos, en sobrecargas? ¿Lleva un fusible o un mini breaker o el variador lo trae interno? Las sobrecargas del motor. Digamos, el pulsador, pues manualmente uno lo... Ajá. Sí, acá vea, este es Sí, el señor. térmico del motor. Digamos que el interruptor de señal. Ah, ya. Este es el térmico. Funciona como los montajes que hemos hecho anteriormente, en la parte de las protecciones. Entonces acá si hay una sobrecarga, se activa se suspende acá el fluido eléctrico, se activa este bombillo y hasta que usted no arregle acá el daño, no puede volver a activar el sistema. ¿Sí? Este es el térmico. ¿Y cómo protegemos a este elemento? Ok. Con esta parte de la referencia a tierra y como esto funciona a baja tensión. Esto ni siquiera va conectado acá a la línea trifásica, a una línea, sino está conectado a cuántos voltios. ¿De cuántos voltios vienen estos elementos? ¿Me confirman ahí los compañeros, por favor? De algunos de 12 y otros de 24. Corriente directa. Es corriente Según directa. el caballaje del motor. No, señor. No, usted no compra ese, Digamos dependiendo de la potencia del motor. No, creo que esa no es la decisión, ¿o sí? ¿Qué dicen ustedes? Lo que pasa es que un relé térmico se mide con la potencia, ¿no? Sí, pero el relé Digamos, térmico. por lo general se multiplican 3 amperios por caballo para más o menos calcular el Sí, pero estamos hablando qué relé no térmico del se dejó. térmico, sino estamos hablando es del variador, que viene de 12 voltios o de 24 ok. voltios. Ujú. Ya. Listo, no sé si tengamos Sí, más señor. inquietudes, más dudas. Porfa, las personas que no la hayan podido llenar, escriban su nombre ahí completo en el chat, única y exclusivamente aquellas que no la hayan podido llenar. Igual, acá quedó grabado la idea cuál es, que usted vaya y haga este mismo montaje, mire la presentación, mire la grabación, mire el libro, saque sus propias conclusiones. A la hora que usted empieza a trabajar con esto, a hacer montajes, en ese momento es donde entiende. Lo mismo de siempre, si nos limitamos solamente a mirar, va a quedar esa información ahí incompleta. Gracias por la participación de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido. Animarlos como siempre a que traten de hacerlo. De pronto los que les parezca esto muy difícil, vaya, haga primero el de arranque directo. Hágalo paulatinamente. Gracias, profe, por todo. Todos los Listo, días Ana. aprendemos algo. Listo, Ana. Esa es la idea. Nos vemos cuando hoy es miércoles, nos vemos el viernes a la misma hora y ya el viernes cerramos el curso, ya miramos la parte de las protecciones y ya cerraríamos el curso. Este curso tiene una segunda parte, entonces desde ya pues quedan invitados para esa segunda parte que sería ya para el otro año, para febrero del otro año. Listo, gracias, profe. Buenas noches. Gracias a Gracias, ustedes. ingeniero. Listo, gracias a Listo, ustedes. profesor. Gracias. Profe, muchas gracias por transmitirnos su conocimiento. Gracias, por su profe, muy paciencia. amable, muchas gracias. Que descanse. Listo, gracias a ustedes también por la participación. Gracias, profe. Listo, gracias, que descansen. Nos Muchas vemos el gracias, viernes. profe. Buenas noches. Vemos el viernes. Ok, profe. Instructor, muchas gracias. Gracias, María. Gracias, profesor. Gracias a todos. Listo, Feliz noche. gracias. Los que no hayan podido ingresar al link, Viviana, escriben el nombre ahí. Gracias, instructor, muy amable por todo. Listo, con mucho gusto. Nos vemos el viernes.